Hola, yo soy Karina. Y yo soy Luis. En el video anterior de esta serie hablamos sobre equivalencia de tasas de interés compuesto en periodos completos. Hoy vamos a ver cómo trabajar con periodos de capitalización cuando estos son fraccionados. Suena difícil, pero ya vamos a ver cómo hacerlo. ¡Empecemos! Hasta el momento hemos analizado casos con periodos de capitalización N completos. Ante situaciones distintas en las que se consideran periodos de capitalización fraccionados, es decir, cuando el tiempo no coincide con el periodo de capitalización, pueden utilizarse dos métodos. Aquí podemos ver la diferencia entre periodos de capitalización completos y periodos de capitalización fraccionados. En este caso, podemos ver que con un valor N de 2 años y 9 meses y una tasa de interés capitalizable trimestralmente, el periodo será 11 trimestres completos. Mientras que, si se considera el mismo valor N igual 2 años y 9 meses, con una tasa capitalizable por semestre, el periodo será de 5,5, es decir, 5 semestres completos más una fracción, que es de 3 meses. Ahora bien, para el cálculo de los periodos de capitalización fraccionados podemos considerar dos métodos. Para verlos aplicados, vamos a hacer un ejercicio utilizando ambos métodos para calcular nuestro valor futuro, FV. Si efectuamos un depósito de 300,000 colones a una tasa de interés del 25% capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el monto que retirará al cabo de 3 años y 2 meses? Con estos datos tenemos que nuestros valores son el monto inicial o PV 300,000 colones, la tasa de interés o I es de 25% anual, que se divide entre 4 para obtener la tasa trimestral de 6,25%, y nuestra N es 3 años y 2 meses, o sea, 12,6667 trimestres. Seguidamente, con la fórmula de interés compuesto, obtenemos el monto que retirará al cabo de 3 años y 2 meses, que es de 646.579,64 colones. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio utilizando el método práctico o lineal. En este utilizamos interés compuesto solo para la parte entera de N, es decir, 3 años, e interés simple para la parte fraccionada, que serían 2 meses. Por lo tanto, para la parte entera N sería de 12, y para la parte fraccionada sería de 2 entre 12 o 2 entre 3, según la tasa de interés que se considere, 25% o 6,25%. De esta forma se obtiene un monto final FV de 646.840,62 colones. Si comparamos ambos métodos o reglas de forma gráfica, podemos ver la diferencia con mayor claridad. Como ya dijimos, la regla teórica considera interés compuesto para todo el periodo, mientras que la regla práctica considera dos partes, la parte entera con interés compuesto y la parte fraccionada con interés simple. Viendo ambos resultados, podemos notar también que aunque el uso de la regla práctica otorga un valor final mayor, los autores recomiendan el uso de la regla teórica desde el punto de vista lógico y matemático. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con plazos N que cuentan con tasas de interés y capitalizaciones distintas? Veamos otro ejemplo. Tenemos un depósito de 100,000 colones a 7,5 años plazo bajo las siguientes condiciones. En los primeros 2 años, la tasa de interés efectiva trimestral es del 5%, 20% entre 4. En los siguientes 3 años, la tasa de interés efectiva cuatrimestral es del 6%, 18% entre 3. En los últimos 2 años y medio, la tasa de interés efectiva semestral es del 7%, 14% entre 2, donde J es la tasa de interés nominal anual, M es el tipo de capitalizaciones, trimestral, cuatrimestral y semestral, y por último, I es la tasa de interés efectiva, según capitalizaciones. Nuestra fórmula para calcular nuestro valor futuro será entonces FV es igual a PV por 1 más I1 a la N1, por 1 más I2 a la N2, por 1 más I3 a la N3, en la que FV es la incógnita, el valor futuro que queremos encontrar. PV es nuestro monto inicial de 100,000 colones. I1 es el interés de los primeros 2 años y es igual a 5%. I2 es el interés de los siguientes 3 años y es igual a 6%. Y por último, I3 es el interés de los últimos 2,5 años, que es igual a 7%.
Al despejar la fórmula, obtenemos como resultado que nuestro valor final es de 350.095,13 colones. Si lo representamos gráficamente, tendríamos algo así. Para calcular el monto final, llevamos los 100.000 colones a los 2 años. Luego ese resultado lo llevamos al año 5. Y por último, ese resultado a los 7,5 años. Todos a sus respectivas tasas efectivas, de modo que se vean reflejados los cambios de tasas. Al igual que el interés simple, el interés compuesto también nos permite comparar alternativas de inversión para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa, u opciones de financiamiento para determinar la menos costosa. Veamos un último ejemplo. Supongamos que tenemos hoy 2 deudas a diferentes plazos y tasas. La primera, que llamaremos D1, es por 25.000 colones a un plazo de 4 años y con una tasa de interés anual del 28%, pagadera semestralmente 2. La segunda, que llamaremos D2, es por 27.500 colones a un plazo de 7 años con una tasa de interés anual del 25%, pagadera anualmente 1. La propuesta es la cancelación mediante un solo pago en el año quinto, a una tasa anual del 27%, pagadera semestralmente 2. Como vimos en el video sobre el valor del dinero en el tiempo, el primer paso es calcular cada deuda a su fecha de vencimiento para conocer lo que se pagará por ellas al final del plazo, el valor final o FV. Así, nuestro valor final de D1 es de 71.314,56 colones y el valor final de la D2 es de 131.130,22 colones. Ahora, nuestro paso 2 consiste en llevar o traer esos valores de FV, así como el pago, a la fecha focal FF, para obtener el monto de ese pago único. Recordemos que la fecha focal es aquella que establece la equivalencia de los valores dados. En este caso, establecemos como fecha focal el año quinto. Nuestra ecuación se ve entonces así. Y descubrimos que el monto del pago único equivalente a esas deudas es de 170.886,11 colones. En este caso, cuando el monto único X es igual a la fecha focal, no es necesario realizar ningún cálculo, porque X ya está en FF. Pero si la fecha de X es distinta a la fecha focal, entonces tenemos que llevar X a FF. Además, cuando el valor futuro FV o el valor del pago único están en una fecha anterior a la fecha focal, se debe utilizar el factor de acumulación, que es FV por 1 más I a la n. Pero si dichos valores FV y X están en una fecha posterior a la fecha focal, entonces se utilizará el factor de actualización, FV entre 1 más I a la n. En la gráfica podemos ver con mayor claridad los movimientos en el tiempo. Con estos conocimientos podemos calcular lo que invertimos o lo que pedimos prestado cuando la operación financiera tiene periodos fraccionados o tasas y capitalizaciones distintas. Repasemos brevemente lo que vimos hasta ahora. Primero, que dependiendo de las condiciones podemos tener periodos de capitalización completos o fraccionados. Luego, que tenemos dos maneras distintas de calcular los fraccionados. El método teórico o exponencial, que utiliza interés compuesto durante todo el periodo. Y el método práctico o lineal, en el que utilizamos interés compuesto solo para la parte entera de n e interés simple para la parte fraccionada. Vimos que en estos casos, si bien el uso del método práctico otorga un valor final mayor, los autores recomiendan el uso de la regla teórica desde el punto de vista lógico y matemático. Luego analizamos qué hacer en caso de que nos encontremos con plazos n con tasas de interés y capitalizaciones distintas. Para resolverlo, llevamos el monto inicial a cada uno de los distintos plazos y con sus respectivas tasas efectivas, de modo que se vieran reflejados los cambios de tasas. Por último, para comparar alternativas de inversión con interés compuesto, debemos encontrar el pago, o los pagos si hubiese más de uno, que es equivalente a las deudas contraídas de la siguiente forma. Llevamos las deudas a su fecha de vencimiento, FV, y luego esos valores finales, FV y el pago único, se llevan a la fecha focal designada. Y con esto terminamos este video sobre periodos de capitalización. En el siguiente video de la serie hablaremos sobre anualidades. ¡Nos vemos!